Vinicio Limón se encuentra en este espacio del comentario de Cable Noticias. ¿Cómo estás, Vinicio? Buenas noches, gusto saludarte, Salvador Muy Valora. bien, ¿cómo cerramos esta semana? Pues mira, ante todos los acontecimientos que se han dado en el estado de Morelos, y se siguen dando, y se van a seguir dando desafortunadamente, sería interesante comentar contigo y con tu auditorio el tema de la gobernanza. El problema de la gobernanza es un problema de comunicación, es un problema de legalidad, es un problema de interpretación real de las leyes y es un problema de confianza en las instituciones. La gobernanza no se puede dar cuando tú rompes con las estructuras sociales y rompes el diálogo y no hay acuerdos. Y los acuerdos deben estar dentro del marco constitucional, dentro del marco legal. Como esto no ha ocurrido en Morelos, hay un desbordamiento de la sociedad. ¿Con quién? Con las organizaciones sindicales, particularmente las del gobierno del Estado. Hablo de los sindicatos del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, etcétera. Hablo también de las estructuras sociales del gobierno con sus gobernados. Esas no están en una actuación permanente porque llámese Antorcha Campesina, llámese organizaciones civiles no gubernamentales, barras de abogados, ingenieros, arquitectos, colegios, todo este gran entramado que le llamamos el tejido social, no ha existido esa intercomunicación, ese diálogo entre gobernantes y gobernados. Entonces, lo que está ocurriendo actualmente en Morelos es que las autoridades van por un lado y los ciudadanos van por otro lado, y entonces todo este enfrentamiento se da por temas meramente de carácter mediático y de interpretación de los mensajes de comunicación. Es decir, no es lo mismo que yo te mande decir algo a través de los medios de comunicación a que lo platique contigo directamente. Bueno, pues lo que ha ocurrido es que traemos una guerra de papel y una guerra de medios impresionante, que esto precisamente viene rompiendo el tejido social. Y viene rompiendo el tejido social porque primero los gobernantes deben tener el tiempo suficiente para atender a sus gobernados, cosa que no ocurre. Y como eso no ocurre, entonces yo te mando decir lo que quiero mediante decretos, mediante iniciativas, mediante mecanismos legales, sí, pero no están consensados, no están socializados. Y entonces este gran choque que se da en la sociedad justamente ocurre porque no hay diálogo social. Y bueno, el diálogo social se debe dar a todos los niveles: pobres, ricos, medianos, poderosos, empresarios, trabajadores, a toda la estructura social, que es mucha la estructura social que se tiene actualmente. Una de las ventajas de las democracias en el mundo y en México es que esas estructuras sociales te permiten tener acuerdos dentro de la ley para poder generar lo que nosotros llamaríamos gobernanza. Si no, ¿cómo vas a gobernar un estado o un país si no tienes ese diálogo permanente en todos los rubros? Y si tú haces un análisis de todas las estructuras sociales que hay, pregunta cuántas reuniones han tenido con el Ejecutivo, con el Legislativo, con el Judicial, y cuántas cosas se han consensado. Entonces, el resultado es el polvorín que tenemos actualmente en Morelos y el polvorín que tenemos en muchas partes del país. Porque esto es lo que se llama falta de oficio político. Y la falta de oficio político es el no saber escuchar a los ciudadanos, el no saber escuchar a las agrupaciones y no saber cómo atender las demandas sociales. Tú no puedes darle a un enfermo un medicamento que no requiere, que es a tu criterio, sin antes haberlo auscultado y tener un diagnóstico. Las tecnocracias por eso son fallidas, porque las tecnocracias hacen todo en el escritorio y se olvidan de que la gente está abajo y la gente está demandando otro tipo de cosas, cosa de lo que está ocurriendo en Morelos.
Entonces tenemos que lograr la gobernanza en Morelos, primero con un diálogo permanente con la sociedad, con todos los estratos y todos los niveles sociales. Si este no se logra, no se puede dar un equilibrio de factores. No hablo de equilibrio de intereses, sino de los factores de cada uno que estén enmarcados dentro de la ley. ¿Qué pasa cuando los integrantes, por ejemplo, del Frente Amplio Morelense no quieren el diálogo con las autoridades locales y se van hasta la Secretaría de Gobernación? Bueno, esto es porque precisamente hay una falta de credibilidad ya en quienes representan las instituciones, porque este desgaste se ha venido dando precisamente porque cada vez que hay diálogo hay rompimiento y hay acuerdos que no se cumplen. Entonces, bueno, nosotros hemos insistido que la única guía y brújula que tenemos para lograr la gobernanza es la vía constitucional. Y la vía constitucional, de ella emanan todas las leyes que actualmente nos rigen y nos gobiernan. Tenemos que ceñirnos a ellas. No necesitamos por qué llegar a un rompimiento estructural cuando uno es el representante de los morelenses en la vía jurídica y constitucional. El otro es representante de un grupo de las universidades, que es un mandato también de orden social, de un orden educativo, pero no deja de ser más que un representante. Y entonces aquí tal parece que se convierten en encuentros personales en lugar de ser los encuentros de intereses superiores del Estado. Yo te podría decir algo. Quiero meterme al tema de las fosas de Tetelcingo. Yo, universidad, debería de haber tenido todos esos cuerpos para los estudiantes de medicina, para hacer estudios genéticos, estudios anatómicos, todo lo que implica la medicina. Entonces, por un lado estás dignificando la educación, estás dignificando esas personas que murieron por desfortuna en actos de violencia, pero también le estás dando una estructura jurídica a lo que ocurrió en las fosas. Eso es lo que yo llamo la torpeza de no saber cómo se deben hacer las cosas. ¿Responsables quiénes? Si la universidad también tiene un cometido social con el pueblo de Morelos y el gobierno también tiene una responsabilidad. Entonces, esas cosas no ocurren porque los que son los líderes del Estado, líderes, no saben cómo concurrir a todas esas fuerzas para llegar a soluciones que puedan precisamente generarle una tranquilidad social y una estabilidad social al Estado. Entonces, todas estas controversias que se dan, que si las fosas de Tetelcingo, que ahora las de Cuautla, que ahora las de Chamilpa, que de no sé dónde, pues todo esto es porque no estamos ceñidos al marco constitucional, porque hay mucha impunidad política, lo he dicho en tu programa. Hay impunidad en el tema jurídico, pero la impunidad política es mayor porque se dejan pasar las cosas por alto sin que se ponga un freno por parte de nadie. ¿Este conflicto puede escalar? Mira, el conflicto puede seguir escalando, pero aquí la solución que yo veo es que se tenga que actuar en base a la Constitución. Quien resulte responsable, que se le castigue, que se demuestre quién es culpable, quién ha hecho desviaciones de dinero, es decir, se acusan unos a otros. Pero aquí el problema es que la falta de confianza en las instituciones por parte del pueblo es terrible. Están dañadas las instituciones. Entonces, en el momento en que al rector lo hagan culpable de algo y lo acusen, en ese momento se va a decir perseguido político, porque hay una falta de credibilidad en las instituciones. Entonces tenemos un problema de valores en la sociedad y en las instituciones, porque los que la representan se han encargado de violentarla, y es ahí donde está ya la falta de credibilidad del pueblo. Entonces, en suma, lo que tenemos que hacer en Morelos y en el país es rescatar los valores más importantes de los ciudadanos y rescatar el valor de las instituciones. Si nosotros no damos ese voto de beneficio de la duda, no vamos a poder avanzar, porque entonces ya no va a haber credibilidad en nadie.
Y me regreso otra vuelta al caso de los gobernadores. Hay 4 gobernadores que los están investigando. ¿Y qué dice Aristóteles, el del SAT? Bueno, que es un proceso que se va a tardar 2 años. Pues sí, ya dejaron de ser gobernadores. Ya hasta se pelaron. Entonces, todo eso que está laxo, que es lo que los diputados deberían de revisar para que estas leyes fueran más efectivas, más directas, más contundentes, quitarles el fuero, hacer toda una serie de situaciones que hay que hacer en este país para ponerle orden y evitar que todo lo que se ha construido en 70 o en 80 o en 100 años después del constituyente del 17 se modernice para hacer más eficiente, pronta y expedita la ley, cosa que no ocurre todavía en este país y en este estado. Vinicio, gracias por venir. Gracias a ti, a tu auditorio. Que te vaya muy bien. Gracias. Vinicio Limón, aquí en Cable Noticias. Regresamos.